Dios los bendiga a todos y a todas las hermanas de la Iglesia del Señor. Que el Dios de la gloria los esté acompañando y bendiciendo con grandes y maravillosas bendiciones. Vamos a glorificar a nuestro Dios, a exaltar su nombre, a honrar su palabra. En el libro de Efesios, en el capítulo número 6, hay una hermosa lectura sobre la armadura de Dios, que el apóstol Pablo le enseñó en aquel entonces a la iglesia en Éfeso y hoy en este tiempo para con nosotros, diciéndonos que todos tenemos que tener una vestidura especial. ¿Para qué? Para poder estar firmes en nuestra vida espiritual, para no decaer, para no desmayar, para no volvernos atrás, para no olvidarnos de las promesas. Dice en el versículo número 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que tener esa armadura fortaleciéndonos en el Señor. Y nos fortalecemos en el Señor creyendo en su palabra, creyendo en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un evangelio completo, donde el Dios verdadero se manifiesta, creyendo en el Espíritu Santo, teniendo esa fe, teniendo conocimiento de la doctrina, teniendo seguridad, teniendo convicción, teniendo madurez, pero sobre todo amando a Dios, confiando en el Señor, creyendo en Él. Ser hombres y ser mujeres constantes en la oración. Bueno, son tantas las cosas que tenemos que tener. Por ahí comenzamos a adquirir la armadura de Dios. Dice el versículo número 11, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es que el maligno anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Verso número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, no, de ninguna manera. Eso está registrado en el libro de Ezequiel, donde está la creación del maligno. Ahí dice la Biblia que Dios desechó al diablo con millones y millones de espíritus, con sus ejércitos. El diablo fue expulsado de la tierra. Dios lo mandó a la tierra porque quiso en su rebeldía ocupar el lugar del Señor, quiso igualarse a nuestro Dios. Y él en su rebeldía, al ser expulsado de la presencia de nuestro Dios, muchos espíritus, miles y millones de espíritus le siguieron en esa rebelión. Y se formó un ejército, el ejército enemigo de nosotros. Ese enemigo que con su ejército trata de robar nuestra vida espiritual, de quitar nuestra paz, de quitarnos la alegría, de robarnos la fe, de llevarnos en desesperanza, de extraviarnos del camino de la salvación, de que desagrademos en alguna manera a nuestro Dios. Por eso no es una lucha contra los seres humanos. Por ejemplo, en un hogar, en una discusión entre un esposo o entre un marido y una esposa, cuando uno de los dos de pronto es un tanto agresivo, un tanto fuerte en su trato, con sus palabras, es un poco ofensivo, pues el esposo o la esposa no están peleando, no están en una confrontación contra su cónyuge, sino que son espíritus de contienda y de discordia que el maligno quiere sembrar en los hogares para que hayan discusiones, para que hayan pleitos, para que haya desamor, para que se propicie un divorcio. Eso es lo que el maligno quiere. Y son huestes espirituales de maldad, pero gracias al Señor tenemos la oración. Ese es el arma predilecta, esa es nuestra arma secreta para poder luchar contra las acechanzas del maligno, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad. Y esto no es de este tiempo, desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo. Uno lee en el Antiguo Testamento esos espíritus que se manifestaban. Espíritu malo, por ejemplo, aquel espíritu que atormentaba al rey Saúl, o el espíritu de adivinación de la divina de Endor, o aquel espíritu de mentira en la boca de los falsos profetas que seguían a Acab, o el espíritu que indujo a la fornicación, a la idolatría al pueblo de Israel, o como dice Isaías, un espíritu de sueño. Pero hasta allí no va esa manifestación de los gobernadores o de las huestes espirituales de maldad. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, les dio una bendición muy hermosa y maravillosa, grande y esplendorosa, porque les dio autoridad sobre todos esos espíritus, espíritus inmundos que se manifestaban muchas veces con violencia, espíritus de enfermedad, espíritu de mudo y de sordo, o el espíritu con el que el apóstol Pablo y Silas tuvieron que enfrentarse y libertaron a una joven de ese espíritu que le daba grande ganancia a sus amos, y por tal motivo Pablo y Silas fueron azotados y enviados a la cárcel, pero Dios los sacó de allí mientras ellos cantaban y alababan a Dios. Hoy hay espíritus de contienda, hay espíritus de adivinación, hoy hay espíritus de lascivia, hoy hay espíritus de enfermedades psíquicas, hoy hay espíritus de suicidio, hoy las brujerías, las hechicerías, la adivinación y las maldiciones son propiciadas por esos gobernadores, por esos principados de maldad. Hay espíritus de drogadicción. Todas las adicciones, el alcoholismo, son los espíritus que dominan la voluntad del ser humano y lo incita a realizar actos deplorables, tristes aún para la humanidad. Por eso el apóstol Pablo decía, por tanto, en el versículo número 13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y es que nosotros tenemos que resistir, tenemos que batallar, porque llegarán días malos. Esta época o este tiempo es tiempo de días malos. En medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, en medio de tanta ansiedad, hay angustia en muchos, hay incertidumbre, hay preocupación, hay desconsuelo. Y es por ello que nosotros debemos tener presente esta hermosa enseñanza revelada por el Espíritu Santo. Y es que tenemos que tomar la armadura de Dios para poder resistir ese día malo. Ese día malo son las dificultades. Ese día malo son las tribulaciones. Ese día malo es el temor a la enfermedad o la misma enfermedad, un accidente. Ese día malo puede ser la muerte de un ser querido. Ese día malo puede ser un momento de escasez. Ese día malo es haber perdido el trabajo. Y precisamente el día que uno esté en ese día malo, ahí está el maligno, lógico, colocando una tristeza, un abatimiento, un problema, una discordia en el hogar, entre los padres y los hijos y los padres, entre el marido y la esposa y el marido. Y nosotros debemos de resistir, y resistir significa que nosotros tenemos que discernir primeramente que nuestra lucha no es contra nuestro ser querido, que nuestra lucha no es contra la persona que viene en contra de nosotros, sino que los espíritus que gobiernan a los seres humanos los incitan a la discordia, al conflicto, a la ira, porque esa es la meta del diablo, colocar disensión, discordia, palabras más, palabras menos, nos quiere robar nuestra fe, la gracia que Dios nos ha dado delante de su presencia, nos quiere quitar la esperanza, nos quiere desanimar y robarnos las promesas. Eso es lo que está sucediendo. Por eso, resistir significa no dejar de confiar en Dios, no dejar de buscar a Dios. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los tiempos, y sean las circunstancias que nos sucedan, por las tristezas o las amarguras
o las necesidades, por grandes que sean, no dejar de creer en el Señor. El Señor no nos va a dejar huérfanos, el Señor no nos va a soltar, Él no nos va a desamparar. En estos momentos de dificultad, escuchamos testimonios y testimonios en la página web de nuestra iglesia de ver los milagros, de ver los portentos, de ver los prodigios. Dios ha estado más que nunca con nosotros. Hemos visto maravillas, hemos visto grandes y poderosos hechos asombrosos. No nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el trabajo, no ha faltado la bendición en cada uno de nosotros, aunque los lugares de congregación están cerrados. Hemos tenido estudios bíblicos, la presencia de nuestra hermana María Luisa, más que nunca, gloria al Señor. Las enseñanzas en la semana con nuestro pastor general, profecía hemos tenido, profecía general para toda la iglesia. Dios se ha manifestado, hermosos testimonios, hemos podido testificar, hemos podido escuchar bendiciones hermosas y maravillosas del Dios soberano, del Dios de las batallas. Por eso debemos, como dice el versículo número 13, tomad por tanto toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso número 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad? Nosotros tenemos una bendición maravillosa, que estamos en un evangelio verdadero, que estamos en un evangelio puro y estamos revestidos de la presencia de nuestro Dios. Tenemos esa hermosa bendición de andar y caminar en la verdad de Dios, de conocer a Dios, saber qué somos, saber quiénes somos y saber para dónde vamos. Sobre todo, saber y entender qué es lo que estamos creyendo. Esa es la verdad, la palabra de Dios, un evangelio completo, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, manifestándose a través de milagros, maravillas, portentos, prodigios, hablándonos a través de sueños, visiones y profecía, pero sobre todo revelando su doctrina y mostrándonos el verdadero camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y vestidos con la coraza de justicia, porque la coraza era la parte de la armadura para proteger el torso. Se componía de dos partes, una que protegía la parte del pecho y otra que protegía la espalda. Porque el apóstol Pablo veía seguramente en aquella época a un soldado romano y él se inspiró en ello para enseñarnos al respecto, no de esa parte física, sino el ámbito totalmente espiritual. Y la coraza que cubre todo nuestro torso, donde está nuestro corazón, donde están nuestros pulmones, y nosotros deberíamos estar supremamente bien protegidos, amando a Dios. Y dice en el versículo número 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese soldado tenía que calzar sus pies para sus grandes caminatas a la batalla, a esos enfrentamientos. Y dice el apóstol Pablo que nosotros espiritualmente debemos calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por eso debemos llevar ese evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo y anunciarlo a la humanidad, anunciar que Dios existe, que Dios vive, que Dios es real, anunciar que el Espíritu Santo está en medio de su iglesia, levantando su congregación sobre la faz de la tierra. Nosotros, para donde vayamos, en donde estemos, si vamos a un lugar, a donde nuestra familia, a donde nuestras amistades, a donde quiera que vayamos, de una u otra manera, seamos pregoneros de justicia y hablemos que Dios está levantando una congregación hermosa. Dios está levantando una congregación maravillosa donde Él se manifiesta. Gloria a nuestro Dios. Y tomad el escudo de la fe. Claro que sí, el escudo es una protección.
El escudo nos protege de muchas cosas. Al soldado lo protegía en aquella época de las lanzas, de las flechas, de muchos de los ataques. Ese soldado romano tenía su escudo para las piedras o las flechas, pues ellos colocaban el escudo y se escondían, se refugiaban para que no les pasara absolutamente nada. Nosotros espiritualmente debemos llevar ese escudo. Dice la Escritura, sobre todo tomar el escudo de la fe en el versículo 16, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Espiritualmente, ese escudo es esa confianza en Dios. Ese escudo es esa seguridad en Dios. Ese escudo es la convicción en Dios. Ese escudo me defiende del maligno, porque el maligno procurará atacarme, colocarme tentación, colocarme tristezas, robarme las promesas, pero el escudo de la fe, confiado yo en el Señor, a sabiendas de que Él es mi sombra, mi mano derecha, que me lleva de su mano, que su propósito en mí y en cada uno de nosotros es que alcancemos bendiciones, prosperidad, bendiciones materiales, espirituales, que Él no nos va a dejar avergonzados. Es tener ese escudo, es tener esa seguridad en Dios, es confiar en el Señor. Y cuánto más, tomad el yelmo de la salvación, porque ese es nuestro objetivo, alcanzar la salvación, que en nuestra mente esté ese propósito divino para lo cual Dios nos ha traído a su iglesia, que al final de nuestros días en esta vida, después vamos a encontrar vida después de la muerte, la salvación y la vida eterna que el Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos permitió alcanzar y nos permitirá alcanzar. Gloria al Señor. Y la espada del Espíritu es lo más hermoso, porque como también el apóstol Pablo afirmaba en la palabra de Dios, es como espada de doble filo, que atraviesa las coyunturas, los tuétanos y los corazones. ¡Qué bendición tan hermosa! ¡Qué bendición tan gloriosa! ¡Qué bendición tan maravillosa! Que nosotros tenemos esa palabra de nuestro Dios que nos guía, que nos llena de esperanza, que nos llena de fortaleza, que nos inunda de paz y nos inunda de gozo, porque es la palabra que procede de lo alto, del Altísimo. Aleluya, gloria al Señor. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aunque haya zozobra, aunque haya incertidumbre, aunque haya desasosiego, aunque haya angustia o intranquilidad, aunque haya sobresalto y asombro, no podemos desmayar. Tenemos que estar en constante oración, clamándole al Padre Celestial, no olvidando las promesas, recordándole las promesas, porque el Señor Dios del cielo y de la gloria espera que estemos en constante comunión. No desmayemos. Que no venga en nosotros un estado de adormecimiento, que no nos confiemos, sino por el contrario estemos velando en el entendido de que si con la armadura de Dios y orando en todo momento y en todo tiempo, no solamente por nosotros, sino por toda la iglesia, Dios nos escuchará. Y hemos escuchado promesas hermosas a través de nuestro ministerio, a través de nuestra hermana María Luisa, que dan cuenta de que vendrán bendiciones, de que el Señor se manifestará, de que el Señor nos libertará. Adelante como soldados valientes, que con la armadura de Dios podremos alcanzar las bendiciones del cielo. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca en fe, que Dios los llene de su presencia, que el Señor los liberte, que aprendan a discernir que no es una lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y por eso tenemos el poder de Dios y somos fortalecidos en el Señor, porque el Señor lo dijo en Hechos de los Apóstoles, que cuando viniera el Espíritu Santo seríamos revestidos de espíritu y de poder. Su Santo Espíritu y su poder están con nosotros. Y en la armadura de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, grande bendición habrá para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.